Buenas tardes a todos, estamos acá en un reportaje de la Universidad Mariano Gálvez, nuestro reportaje sobre el tema del curso de Comunicación y Educación Intercultural de la licenciada María Antonieta Reyes de Marín. Un curso muy importante que nos abre mucho como personas, como profesionales, para poder transmitir y poner en práctica muchas de las situaciones que vemos en este curso. Muy interesante. En este día, en esta tarde, vamos a saber y a conocer sobre el tema de la reforma educativa, ejes de la reforma educativa y del currículo. Sabemos que es muy importante como guatemaltecos, como docentes, conocer estos ejes de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque nos ayudan a conocer más de cerca la situación real de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo estamos haciendo. Para eso vamos a conocer estos ejes de la reforma educativa y del currículum. Sabemos que es muy importante como docentes conocerlos. Para tal efecto vamos a tener el día de hoy unas entrevistas con licenciados, licenciadas capacitadas en el tema, para que nos digan su percepción, su experiencia como docentes, personas muy capacitadas que se han dedicado a la docencia en nuestro país, en el área urbana y en el área rural, en el nivel primario y en el nivel diversificado y universitario. Por lo tanto, vamos a atender nuestro reportaje, lo vamos a abrazar sobre este tema. Para el efecto tenemos una pregunta muy importante sobre el primer eje, que es la unidad en la diversidad. Sabemos de que como guatemaltecos tenemos que conocer, tenemos que estar unidos y aceptarnos unos a otros, pero tenemos acá a la licenciada Maricel, mucho gusto, licenciada, que es la que nos va a hablar sobre el tema unidad en la diversidad. Y licenciada, ¿qué opina usted sobre este eje de la reforma educativa? Muchas gracias por la oportunidad que se me da de poder dirigirme a través de este medio. La verdad es de que yo creo que la diversidad educativa es muy importante en el ámbito de la interculturalidad y la multiculturalidad. Definitivamente toda esa riqueza que existe en nosotros sobre los diferentes idiomas, sobre las diferentes ideologías sociológicas, políticas, religiosas, pues es una gran riqueza para cada uno de nosotros, y tenemos que entenderlo como eso, como una riqueza que al unirlo pues nos puede hacer grandes. Yo creo que es muy importante reconocer que todos nosotros tenemos grandes valores y grandes cosas hermosas que podemos dar y transmitir hacia los demás, y que todos unidos podemos hacer una gran belleza. Yo creo que, por ejemplo, los colores de las diferentes razas son un mosaico para la vista de todos nosotros los seres humanos, y que podemos admirar toda esa grandeza y esa diversidad en cada uno de nosotros. También es importante que nosotros sepamos valorar lo que la otra persona tiene, todas sus características, su cultura, sus tradiciones, todo eso que las demás culturas poseen. Y siendo de un país en donde hay tanta diversidad, pues definitivamente no podemos dejar por un lado el poder unirnos, el poder enriquecernos con todas las cosas maravillosas que tenemos. Al final de cuentas, todos somos humanos, todos tenemos una misma dignidad, y todos debemos de saber valorarnos los unos a los otros y valorar a los demás. Así como nosotros queremos que nos valoren, también nosotros debemos de valorar a los demás y lo que los demás poseen, ¿verdad? Y yo creo que eso también va en el marco de reconocer que todos somos hijos de un mismo Dios y que todos valemos lo mismo. En ese ámbito, entonces, en este caso, pues definitivamente la diversidad nos puede hacer, nos puede dar grandes cosas si nos unimos, y podemos dar mucho más y hacer de este país un país realmente hermoso, un país en democracia, un país en donde podamos compartir y vivir el amor, la armonía y todos los valores que poseemos. ¿Cree, licenciada, con su experiencia, que en Guatemala estamos cumpliendo este eje? Pues definitivamente pienso que hace falta mucho todavía, ¿verdad? Sin embargo, sí pienso que se ha avanzado un poco, en el sentido de que ahora pues ya hay, por ejemplo, leyes que ayudan a que se pueda dar un poquito más
esa diversidad y a que todos podamos reconocer que tenemos derechos, ¿verdad? Que también tenemos obligaciones, pero que también sepamos valorar toda la riqueza que tenemos en Guatemala. Por ejemplo, los acuerdos de paz es algo que se ha logrado y que, bueno, aunque no se cumple, ¿verdad?, a cabalidad, porque en realidad no es así, pienso que sí se han dado avances en el sentido de la interculturalidad, la multiculturalidad y en poder unirnos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en donde yo trabajo, anteriormente había mucha discriminación en cuanto a nuestras etnias, ¿verdad?, indígenas. A veces se veía así mucha diferencia y que se hacía mucha separación. Ahora no, yo veo que ya no importa de qué etnia es cada estudiante, cada uno, sino que todos se relacionan, se unen, y eso yo creo que eso es un gran avance, que vamos paso a paso, pero que ahí vamos caminando en este sentido. Y creo, licenciada, que un ejemplo claro de la situación actual que está viviendo nuestro país, de esa unidad, que no importa a qué clase social, no importa muchas situaciones, si vemos que el pueblo se une, puede lograr grandes cambios. Entonces, en la educación creo que está encaminado a eso, una unidad en la diversidad. Muchas gracias, licenciada, por su aporte, y esperamos siempre contar con su experiencia en el ámbito docente. Muchísimas gracias, y recordemos que nosotros como educadores podemos hacer mucho para poder hacer una verdadera unidad en la diversidad y la interculturalidad. Gracias, licenciada. Gracias. Ese es un eje importantísimo dentro de la educación. Pero tenemos otro eje, vida en democracia y cultura de paz. ¿Cómo estamos como guatemaltecos? ¿Cómo estamos en la docencia con la cultura de paz? ¿Cómo este eje nos da a nosotros armas para poder brindar una mejor educación? Vamos a tener para la licenciada Leslie, nos va a contar sobre este tema, su experiencia. La licenciada se desempeña en el ámbito docente en el municipio de La Democracia. Licenciada, pase por acá. ¿Qué tal? Mucho gusto. Licenciada, ¿cómo cree usted? Primero, háblenos un poco a qué se refiere este eje de la reforma educativa. Para comenzar, sabemos que los ejes de la reforma educativa también tienen mucha relación con los ejes del currículo nacional base. Son principios y son valores que vienen a orientar el sistema educativo. Hablando de vida en democracia y cultura de paz, es un tema muy relevante que viene a favorecer a todo ciudadano de aquí de Guatemala. Es decir, que viene a beneficiar a los hombres y a mujeres por igual, aceptándose tal y como son para el beneficio de sí y aprovechando, enfatizando este eje en el proceso educativo desde el primer nivel hasta el diversificado, hasta el nivel universitario, que nos va a ayudar como docentes a preparar mejor a los futuros ciudadanos de nuestro país de Guatemala. Licenciada, usted es egresada de la Universidad Mariano Gálvez como profesional universitaria. La universidad está haciendo cambios sustanciales para mejorar esta situación en la docencia. ¿Cree usted? Al 100% no se puede llevar a cabo este beneficio. Acuérdense que un cambio lleva un proceso y para ese cambio tenemos que comenzar nosotros como estudiantes a aplicar este eje, donde con nosotros mismos, para luego a los estudiantes, después de los estudiantes, llevarlo también y que los docentes de la universidad nos crean en nosotros y que también se dé la equidad de género, tomando a todos por igual, porque todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos la libertad de expresarnos y de prepararnos en un futuro mejor para ser mejores ciudadanos. Muchas gracias por su colaboración, su experiencia a este tema. Le agradecemos bastante, licenciada. Estamos para servirles y nunca se olvide que el cambio comienza desde nosotros para tener una buena calidad educativa. Muchas gracias. Vemos cómo va avanzando este tema. Ya conocimos dos ejes importantes. El tercer eje es desarrollo integral sostenible.
Ya vimos a expertos, la licenciada Marisela como docente de Huehuetenango, la licenciada Leslie de la Democracia, y tenemos acá al licenciado Leonel. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. El licenciado Leonel es docente del municipio de San Sebastián. Entonces, él nos va a hablar sobre el desarrollo integral sostenible. ¿Qué es este eje de la reforma educativa? Pues la reforma educativa, cabalmente llevo unos materiales aquí que habla sobre la reforma educativa. Ese se desprendió de los acuerdos de paz a través de muchas instituciones, a través de opiniones que está pasando en Guatemala para el desarrollo de Guatemala. O sea que la reforma educativa plantea ejes cómo mejorar el desarrollo de nuestro país. Bueno, tercer eje habla sobre el desarrollo integral sostenible. No solo a un grupo de personas, sino que como aquí hay 4 culturas, para 4 culturas, no solo para un grupo nada más, sino que para todos. Entonces, ¿cómo lograr? Entonces el Ministerio de Educación propone ejes del currículum, que ese es el manual que deben trabajar los maestros allá en la escuela. Entonces, en la escuela, todos los maestros deben de aplicar ese eje con los estudiantes. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo integral de todos los estudiantes. Pero actualmente no se está llevando a su cabalidad, digamos un 100%. Para mí se está llegando un 50% en las escuelas, porque no se han capacitado todos los maestros. Y tampoco el Ministerio de Educación hace monitoreo en las escuelas. Y para lograr eso, para mí, los directores deben estar preparados sobre tanto de los ejes de la reforma y del currículum. Luego, los maestros. Mientras las autoridades, por ejemplo, los que trabajan en el Ministerio de Educación, el director, no están preparados, entonces, ¿cómo exigir a los maestros? Pues primero, las autoridades deben estar bien empapadas sobre esos ejes de la reforma y del currículum, y luego exigir a los maestros. Licenciado, ¿cree usted entonces de que le hace falta a nuestras autoridades educativas promover más estos ejes? Para mí, para lograr es hacerles más acciones en los establecimientos educativos. No es el establecimiento, sino que con los estudiantes ahí. Entonces, poner en práctica prácticamente. Poner en práctica los ejes. Por ejemplo, aquí desarrollo sostenible, dice. O sea que todos los contenidos que hay que dar a los estudiantes para la vida, no para el estudio. Eso pretenden los ejes de la reforma. Muchas gracias, licenciado Leonel. Le agradecemos su aporte a este tema importante. Sabemos de que estos ejes de la reforma educativa son la base para que nuestra educación en Guatemala salga adelante. Así es. Y personas como usted, licenciado, es importantísimo que estén dentro del ámbito educativo para poder desarrollar y para poder practicar estos ejes con más claridad. Así es. Le agradecemos bastante su aporte, licenciado. En otra ocasión lo estaremos entrevistando. Tenga pena. Nuestros ejes educativos son un parámetro. Nuestro cuarto eje, ciencia y tecnología. Nosotros como guatemaltecos, ¿cómo estamos en tecnología? Tenemos el aporte de un experto, tenemos un ingeniero que más adelantito nos va a dar su visión de cómo ve este eje dentro de la reforma educativa. Sabemos de que la ciencia y tecnología es fundamental en la educación de todo guatemalteco, y tiene que comenzar desde el nivel preprimario, primario. ¿Por qué? Porque es donde se conocen todos los aspectos básicos sobre ciencia y tecnología. Un país que no se desarrolla no es tecnológico,
Y una persona que no use la tecnología se va quedando atrás en conocimientos, en investigaciones, y por eso es de que muchas veces nosotros como guatemaltecos no hemos salido del subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado, o porque las autoridades educativas no nos han dado las herramientas para poder aplicar la ciencia y tecnología como debe de ser. ¿Cómo? El eje de la reforma educativa y el currículum se complementan. Cada eje va relacionado con el currículum. Los valores, los principios son importantes. Pero nosotros como en este reportaje, como estudiantes de maestría de la Universidad Mariano Gálvez, conocemos una propuesta. Tenemos la propuesta de una experta. Para esta tarde tenemos invitada a la licenciada Telma. Licenciada, pase adelante. Buenas tardes, mucho Buenas gusto. tardes, licenciada. Estamos hablando sobre el tema de los ejes de la reforma educativa. Vemos que son 4, cómo se complementan con el currículum. Ya vimos de que son importantes dentro de la educación en nuestro país para poder salir adelante. Tuvimos ya unas entrevistas con licenciados expertos en la materia, licenciados que están practicando la docencia. Pero desde su punto de vista, licenciada, como propuesta, ¿qué le podemos decir a las personas que nos van a ver sobre los ejes de la reforma educativa y del currículum? Muchas gracias por este momento que nos propicia, ¿verdad?, para poder participar. Pienso que una de las propuestas para mí sería que realizar talleres, ¿verdad?, desde el área pedagógica de la educación con los maestros, tanto universitarios como primarios, del nivel medio, para que puedan ir propiciando espacios, digamos, con los estudiantes para que puedan realizar una mejor educación. Estos talleres a base de una mejor metodología, ¿verdad?, para poder llevar la enseñanza-aprendizaje a las aulas. Otra forma también creo que es muy importante que el Ministerio de Educación fomente o propicie espacios a los docentes para que puedan realizar desde ahí, digamos, desde su trabajo, desde su área, desde su área de trabajo, puedan ir fomentando de estos espacios con los maestros para que los estudiantes a la larga puedan tener una mejor educación. Pienso que eso es importante, ¿verdad? Los talleres, ir fomentando con los maestros estos espacios, pero también que el área pedagógica educativa debe monitorear, supervisar, ¿verdad?, hasta dónde se está llevando a cabo estos ejes de la reforma educativa. Creo que es muy importante y es un trabajo muy interesante que el Ministerio de Educación tiene, digamos, en esta área. Luego también pienso que a base de todo esto es fomentar espacio, ¿verdad?, de investigación a los estudiantes para que tengamos una mejor educación, más que mejor educación, una calidad educativa. Exacto, y licenciada, creo que es conveniente, porque usted en su propuesta lo decía, que las autoridades educativas deben socializar bien estos ejes, ¿va? Porque si levantamos una encuesta de todos los docentes a nivel nacional, ¿cuántos conocen que existen 4 ejes de la reforma educativa y el currículum? ¿Y cuántos de estos docentes lo empiezan a poner en práctica? Entonces, en su propuesta está de que las autoridades educativas socialicen todo este material, toda esta literatura para poder salir adelante. ¿Algo que quiera agregar? Sí, así es, ¿verdad? Sí, y propiciar los espacios. Creo que eso es muy importante, porque a veces se da todo el material, pero no se dan los espacios para poder compartir y poder analizar cada uno de los espacios, de los ejes, ¿verdad?, para que se puedan aplicar en los centros educativos. Y eso es lo que se ha perdido en Guatemala, porque se nos da todo, pero no se nos dan muchas veces las formas o los espacios para poder participar. Y esa es una de las cosas que tenemos que mejorar en nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Creo que es importantísimo haber conocido este tema. Más adelante vamos a tener
entrevistas con docentes para que nos cuenten su experiencia de cómo están trabajando, si lo están trabajando o no están trabajando estos ejes de la reforma educativa. Para más adelante seguiremos con el tema. Reportó para ustedes Obed Vázquez de la Universidad Mariano Gálvez. Buenas tardes, nuevamente nuestro reportaje de la Universidad Mariano Gálvez del curso de Comunicación y Educación Intercultural. Estamos viendo el tema de los ejes de la reforma educativa y del currículum. Para este día tenemos una entrevista con la licenciada Sara Julia Alvarado. Licenciada, muy buena tarde, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada, bien, gracias a usted. Muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista para conocer sobre este importante tema, porque como docentes que somos sabemos de que es fundamental para la educación en Guatemala conocer y practicar estos 4 ejes de la reforma educativa y del currículum. Licenciada, ¿en qué nivel y en dónde se desenvuelve usted? Gracias, licenciado. Pues nosotros, bueno, yo me desenvuelvo en el nivel primario, soy maestra de educación primaria urbana, trabajo en la Escuela Oficial Urbana de Niñas en el municipio de Chiantla. Mi trabajo es exclusivamente con niñas. Muchas gracias, licenciada. La importancia de los ejes de la reforma educativa. ¿Usted conoce estos ejes? Claro que sí, yo pienso que como docentes tenemos que estar informados sobre los ejes del currículum y no solo informados, también tenemos que estar involucrados en ellos, ¿verdad? También ponerlos en práctica en nuestro trabajo. En la experiencia que yo he tenido con mis alumnas es de que he tenido alumnos y alumnas de las diferentes culturas de Guatemala y tuve la oportunidad en una escuela de tener a una niña de traje típico y también niños morenitos, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí entra lo que es la interculturalidad y la equidad de género, ¿verdad? No podemos hacer de menos a la niña de corte o al niño morenito. Como docente yo he tratado de tal vez crear estrategias con mis niños, de involucrarlos y de no hacer de menos a los demás niños, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros los docentes, que no haya discriminación y practicar todas estas reformas del currículo. Gracias, licenciada. Y es importantísimo esto, ¿verdad? Porque somos un país con diferentes culturas, con diferentes creencias, y creo que ustedes como docentes toman un papel muy importantísimo para poner en práctica esto. Licenciada, ¿cree usted que el Ministerio de Educación, sus autoridades, han facilitado para que ustedes conozcan estos ejes de la reforma educativa y han brindado material suficiente? Claro que sí, licenciado. Lamentablemente el Ministerio de Educación en este sentido no nos ha, en primer lugar yo siento que nos debe de informar, ¿verdad? No han habido suficientes charlas o talleres que nos impartan ellos para darnos a conocer, no a grandes rasgos, sino que puntualizar, ¿verdad?, en cada uno de ellos. Lamentablemente no nos han informado en su totalidad. Nos han proporcionado material muy poco. Lamentablemente el Ministerio de Educación es muy deficiente el apoyo que se tiene. Nosotros como docentes tenemos que ingeniárnoslas para tratar de sacar adelante la actividad. Muchas gracias, licenciada. Para terminar esta pequeña entrevista, ¿qué le puede decir usted a la audiencia sobre estos ejes de la reforma educativa? ¿Son funcionales? ¿Tendría que rediseñarse la estrategia a través del Ministerio de Educación o solo es de darle la importancia que esto merece? Bueno, yo pienso que es muy importante los ejes del currículum. Nosotros como docentes tal vez algunos no le hemos dado la importancia que necesita para practicarlos correctamente. Pienso también de que nosotros debemos de involucrar a todos los niños y niñas en este proceso educativo para no desatender estos ejes.
son importantes, son aplicables, pero debería de mejorar un poco. Muchas gracias, licenciada, y le agradecemos por sus palabras y por su experiencia en el tema educativo. Gracias, licenciado. Siguiendo hablando sobre los ejes del currículo, importantísimo dentro de la educación guatemalteca. Vamos a tener en esta tarde la participación de la licenciada Karen. Estamos hablando, licenciada, sobre los ejes de la reforma educativa y el currículo, cómo se aplican en Guatemala, si son funcionales o no, los conocen nuestros docentes. Creo que su punto de vista, licenciada, va a ser muy importantísimo para conocer y determinar cómo estamos con nuestra educación en Guatemala. Para comenzar, licenciada, la vamos a presentar, nos podría dar su nombre y en qué área se desenvuelve usted. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Agustín, ¿verdad? Soy trabajadora social y pues nosotros cubrimos en el área MAM, ¿verdad? El área rural y el área urbana también. Tenemos docentes trabajando del nivel preprimario, ¿verdad? Con los niños, y pues nuestros docentes sí conocen lo que es la currícula nacional base, ¿verdad? A nivel preprimario, y sí han puesto en práctica, ¿verdad? Los ejes que ahí están, ¿verdad? Escritos. Sin embargo, quizá no se cumplen a su totalidad, ¿verdad? Porque casi la mayoría de maestros, pues a veces las planificaciones pues no las cambian, ¿verdad? A veces usan la misma planificación anual de otros años y solo medio la componen por ahí, ¿verdad? Porque la verdad es de que si un buen maestro quisiera actualizarse en la información, debería de planificar año con año, ¿verdad? Y buscar nuevas estrategias, y gracias a Dios pues las docentes se les ha capacitado, ¿verdad? Sobre esa currícula. Y qué bueno sería, ¿verdad?, que la mayoría de los maestros pues vieran esa visión, ¿verdad?, de poner en práctica realmente como está escrito en la currícula. Gracias, licenciada. Y creo que es importante lo que usted mencionaba, que muchas veces nosotros pedimos un cambio, pero somos nosotros los que tenemos que iniciar ese cambio. Usted lo decía muy bien, que hay muchos docentes de que están acomodados con sus planificaciones, y yo creo que estamos en una sociedad cambiante donde tenemos que investigar, donde tenemos que actualizarnos, y por lo tanto nuestros alumnos también van a reaccionar de esa forma. El uso de tecnología hoy en día es mayor que el que se tenía hace 5 años o hace 10 años, entonces no pueden ser las mismas circunstancias año con año, sino que van cambiando las diferentes situaciones, el contexto va siendo diferente, entonces creo que es importante. Licenciada, ¿qué le diría usted a las autoridades para mejorar y que se cumpla esta reforma educativa? Pues a mi punto de vista yo les sugeriría, ¿verdad?, a las autoridades educativas supervisar mejor, ¿verdad?, la labor educativa en los maestros, y pues revisar, ¿verdad?, las planificaciones que ellos presentan, ¿verdad?, si está acorde a la currícula, ¿verdad?, que uno maneja dependiendo del nivel, ¿verdad?, ya que las planificaciones pues se pueden manejar anual, semanal y mensualmente también, ¿verdad?, con los niños. Muchas gracias, licenciada, por su aporte. Le agradecemos como encargados de este noticiero de la universidad, este reportaje que estamos haciendo. Va a ser de mucha utilidad su opinión, y le agradecemos haber asistido a esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre este tema? Ya tuvimos y conocimos sobre los ejes de la reforma educativa y del currículo, la participación de docentes expertos en cada una de sus áreas. Tuvimos ya la experiencia de docentes que están desenvolviendo sus labores dentro del área urbana y rural de nuestro país.
Entonces, lo importante es conocer estos ejes de la reforma educativa y ponerlos en práctica. Eso es lo más importante. Pedirle a las autoridades educativas que actualicen, que informen, que socialicen, y nosotros como docentes, nuestra tarea es también investigar y lo que tenemos, aplicarlo. Somos un país rico en diferentes culturas, somos un país que está en vías de desarrollo, pero nosotros somos el centro del cambio. Únicamente podemos decirle eso como estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez para este reportaje, como reportero Obed Vázquez, como camarógrafo Buelito, reportó para ustedes desde la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y el departamento de Huehuetenango en sí. Muchas gracias.